Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Fran, soy psicóloga y mujer neurodivergente y voy a estar acompañándote en este capítulo del día de hoy y en el resto de los capítulos porque este es el podcast de Ni Muy Dispersa. Si alguna vez te has sentido muy singular o buscas una comunidad que entienda tu forma de ver la vida, este espacio es para ti. Acompáñame y suscríbete para no perder la oportunidad de vivir esta aventura de conocimiento y autenticidad. Te doy la bienvenida a Dispersamente, el podcast donde hablamos de neurodivergencia, autocuidado y bienestar emocional. Soy Fran, psicóloga clínica y mujer neurodivergente, apasionada por acompañar a personas que buscan vivir de manera auténtica y respetuosa su vida. Este espacio es un lugar seguro donde exploraremos experiencias reales, compartiremos reflexiones útiles basadas en la evidencia, alguno que otro caso clínico, algunas reflexiones de autocuidado y también hablaremos sobre la importancia del bienestar emocional, brindándote herramientas útiles para experimentar el día a día con tranquilidad y autocompasión. Cada semana te traeré reflexiones personales, contenido educativo y experiencias clínicas de vez en cuando para acompañarte en tu viaje de autoconocimiento y bienestar. Hablaremos de temas como el autismo, la atención divergente, las altas capacidades y cómo gestionar nuestras emociones y energías respetando nuestras necesidades. Y recuerda, el viaje hacia la autoaceptación comienza con pequeños pasos de autocompasión. Hoy vamos a explorar cómo llegué a crear este espacio y por qué decidí empezar este podcast. Creo que todo parte desde que yo nací. No, mentira. Nunca tan larga la historia. Pero sí, creo que es importante recalcar que para mí mi experiencia infantil, si bien fue muy positiva en hartos aspectos, también fue bastante desafiante en otros. Creo que siempre sentí como esa diferencia entre cómo yo experimentaba las cosas y el resto lo experimentaba. Em, Creo que si bien trajo consigo muchos desafíos en el ámbito social, al mismo tiempo no eran desafíos tan difíciles, por así decirlo. Creo que para mí la parte más social también es muy curiosa, entonces al final yo sentía como una diferencia, pero esa diferencia mm, me hacía auténtica, solo que yo era consciente de que era muy diferente. Eso también, o esa idea, me hizo pensar en que sería una buena idea estudiar psicología. Y así fue como me convertí en psicóloga. Y también esta idea de buscar información con respecto a la conducta y qué nos hace comportarnos de tal o tal manera. Y fue ahí también en donde me empecé a fijar en la conducta de los niños y de las niñas, justo porque yo tengo hermanos más pequeños y me llamaba mucho la atención el tema conductual y el tema del comportamiento y empecé a vincularme más con niños pequeños, entonces mi visión siempre fue trabajar desde la psicología infanto-juvenil. Ahora, nunca pensé que esa idea de poder entender un poco la forma de experimentar o de vivir o de comportarse de la infancia me iba a llevar a trabajar con neurodivergencia en adultez, ¿cierto? Entonces, el día de hoy les voy a contar un poquito cómo llegué a eso. Yo entré a la carrera con esta idea de trabajar en infancias porque tenía dos hermanos pequeños y estaba muy presente en la vida y en la formación slash acompañamiento de su vida. Entonces, yo participaba mucho de instancias como cumpleaños de los compañeros, de las compañeras. A mí me gustaba mucho ser partícipe de esos momentos y cada vez que yo podía acompañar a uno de mis hermanos a un cumpleaños o alguna actividad, yo lo hacía. Eh, no siempre desde
como yo la apoderada, sino que había veces que también acompañaba a mi mamá a estas instancias. Y desde ahí que empecé a observar muchas conductas que me llamaban mucho la atención de estos niños pequeños. Y fue así como ya al último año de mi carrera, cuando ya me quedaba un semestre y un poquito más, llegó la identificación de alta capacidad a la casa de una de estas personitas muy importantes para mí. Y fue así como yo conocí esta ventana de la alta capacidad, que finalmente fue como una ventana puerta que me llevó a ver y explorar todo lo que era la neurodivergencia. Fue justo en el momento en que yo tenía que hacer mi seminario de habilitación profesional y empezó a sonar mucho el tema de la alta capacidad y yo empecé a explorar todo lo que era alta capacidad y me empecé a dar cuenta de que había muy poca información, sobre todo aquí en Chile, y se me metió el bichito de que yo tenía que hacer algo en función de la alta capacidad porque era lo más lógico, ¿no? Habían entrado a la carrera por entender a las infancias y ahora estábamos encontrando las respuestas, por así decirlo, de la conducta o del comportamiento, de las dificultades y características que tenía esta personita importante para mí. Y fue como, ok, yo sigo este camino de la alta capacidad, por muy difícil que sea, por muy complejo que sea encontrar información, y fue así como hice mi seminario de habilitación profesional, que eventualmente en algún momento se los quiero compartir cuando esté un poco más trabajado, pero fue una experiencia un poco tortuosa porque a mí no me gusta mucho la investigación, o en ese momento yo creía que no me gustaba mucho. Pero bueno, fue así como empecé a explorar todo el tema de la alta capacidad. Después de eso ya me metí mucho en el mundo de la neurodivergencia, hice mi diplomado en alta capacidad y ahí fue como que esta ventana, puerta, me mostró un sendero que era el que yo tenía como que recorrer. Y así fue como el año pasado yo recibí mi diagnóstico de autismo, y además reafirmaron mi diagnóstico de atención divergente. Y bueno, me empecé a dar cuenta de que yo había evitado el hacer acompañamiento clínico con adultez porque yo no entendía mucho algunas formas que tenían estas personas adultas y bueno, eso tenía que ver con que yo soy una mujer neurodivergente, por ende hay muchas cosas que de lo neurotípico tuve que ir aprendiendo y ahora entiendo, pero se me dificultan o en ciertas partes mm, no hay como ese contacto, ese vínculo que para mí es tan importante en la terapia. Pero ahí empecé como a recorrer también, que ahí me empecé a dar cuenta que hay muchas personas neurotípicas que se dedican a acompañar neurodivergencias desde una perspectiva no muy amable. Yo tuve la suerte, y me lo digo siempre, de haber encontrado otra visión. Pero en esta idea de yo explorar que soy una mujer neurodivergente, me empecé a dar cuenta de que habían dos formas, por así decirlo, de ver la neurodivergencia. Y dos formas de atender a esta neurodivergencia, ¿cierto? La primera eh, era como esta idea de que es un problema, de que es una enfermedad, de que es un trastorno, de que hay que curarlo, de que hay tratamientos para niños TEA. O sea, yo como me metí a buscar información y era como, ¿por qué me están diciendo que, que la forma en que yo he vivido mi vida todo el tiempo es tan mal o hay que tratarla si yo he llegado hasta aquí con las herramientas y con la forma? Y bueno, eso me hizo obviamente que explotara mi cabeza y dijera como, ok, no, no puede ser eso lo único que exista. Yo creo que estamos en un proceso y en un camino de transformar esta visión y este paradigma que se tiene sobre la neurodivergencia y que es un camino que hay que ir recorriendo de manera respetuosa, de manera auténtica, como una como profesional tiene que ir también sembrando la semilla en sus espacios
sin desmerecer el espacio de nadie, pero sí informando. Creo que es muy importante cuando uno no sabe, saber decir que no sabe y que puedes encontrar más información y que puedes también borrar cierta información de tu cabeza e integrar una nueva con con la convicción o con la idea de que eso va a ser mejor para lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Y bueno, en esa idea de que me empecé a dar cuenta de que había esta visión tan terrible de lo que es mirar la neurodivergencia o tratar la neurodivergencia, que dije, no puede ser, porque para mí jamás fue un problema, para mí nunca fue como, como, ¿qué voy a hacer con esto? Sino que fue como, ok, ahora tengo que empezar a entender cómo puedo ser más respetuosa y cómo puedo vivir más alineada con mi forma de pensar, porque no está mal que yo piense de esta forma, sino que tengo que entender que así pienso yo y tengo que entender también que es todo un proceso, como cambiarlo, ¿cierto? Y eso me llevó a explorar todo lo que es esta perspectiva o este enfoque más neuroafirmativo. Y este enfoque neuroafirmativo le vamos a poner aquí como un post-it para que lo podamos explorar en profundidad en otros momentos. Pero me hago un pequeño paréntesis para explicar que lo neuroafirmativo tiene que ver con mirar con ojos de entendimiento, con compasión y con respeto la neurodivergencia. En grandes rasgos, ¿qué quiere decir? Que la neurodivergencia no es un trastorno, no es un problema, son simplemente características que tenemos que explorar, observar y tomar y ver cómo podemos hacer de nuestra vida una vida mucho más saludable, una vida mucho más empática y como entender esa forma de pensar en grandes rasgos. Y aquí llegamos entonces a esta necesidad quizás de compartir un poco estas informaciones que yo tenía, estas visiones también. Y creo que ahí empezó esta idea de decir, pucha, quizás como yo, mujer neurodivergente, deben haber miles que se cuestionan y que se preguntan y que al día de hoy siguen creyendo que su forma de funcionar no es común y eso la hace sentir singular y de repente el singular no es igual a bueno y etcétera. Y así fue como nació esta necesidad de crear un contenido más actualizado, un contenido un poco más respetuoso también. Y ahí fue que traté de explorar un poco en en el tema del Instagram y la verdad es que me quedo corta. Esa es la verdad. Yo soy muy buena para hablar, para conversar y para compartir un poco las reflexiones. Y en Instagram todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser fugaz, todo tiene que ser como, te arreglo la vida en 2 minutos, ve este video. Y la verdad es que no, no, no me resuena, no resueno con eso, con esa visión. Entonces fue ahí que se me metió en la cabeza de que de alguna forma tengo que visibilizar estas temáticas que tanto me gustan y que tanto me apasionan y que tanto he estudiado también, como creo que yo no soy mucho de meterme y de estudiar así mucho una temática, pero la neurodivergencia sí me ha pasado. Yo soy más de saber como datos random, como los datos rosa de eso que venían del profesor Rosa. Ya, yo podría saberme todos esos libros. Yo creo que me los sé porque yo los tuve cuando pequeña. Y lo más probable, y era lo que más disfrutaba, entonces lo más probable es que yo sé mucho de esos datos rosas. Si alguien tiene ahí por ahí en su casa esa colección, eh, mándenme una foto, por favor. Bueno, cerrando ese paréntesis, como llegué a esta idea de tener que resumir, ahí nace otro desafío, ¿sí? El desafío de resumir. Y entonces este podcast nace como esa necesidad de no tener que resumir tanto, ¿cierto? Porque igual hago resumen de lo que trato de explicarles o de contarles, pero me permite también hacer una incorporación con lo que voy haciendo en la semana.
Entonces mi idea es poder tener algunos días en donde voy a postear algunas cosas que después vamos a profundizar en este podcast que va a salir los días sábados. ¿Ya? Y bueno. Después de que pasaron muchos días en donde yo decía, bueno, ¿por dónde parto? ¿Qué hago? Como el podcast y hay que tener tantas cosas para hacer el podcast. Después de que me dio el hiperfoco para saber todo lo que tenía que ver con lo del podcast, sí, dije, bueno, ya mucho tiempo con las cosas en la cabeza hay que empezar a concretar y hay que empezar a hacer. Y fue así que con un miedo tremendo, debo decirlo, comienzo este hermoso desafío que implica hacerles partícipes también de un espacio más íntimo y de un espacio que a mí me encanta compartir, que son mis ideas y mis pensamientos. ¿Ya? Y creo que aquí es fundamental explicar una cosa muy, muy, muy importante, que si bien este podcast es de psicología, no solamente vamos a estar hablando desde lo teórico y no solamente vamos a estar dando opiniones basadas en la evidencia, sino que también van a haber muchas cosas que desde la práctica clínica yo voy observando. Y aquí quiero también como hacer un alto de que todas las cosas que yo vaya a estar contando con respecto a la práctica clínica va a estar todo resguardado en la parte de la identidad de cada persona. Lo más probable es que si yo comparto algo así de manera general, como esto es lo que yo veo en la clínica, lo voy a decir en torno a cierto reconocimiento de patrones que pueden ir sucediendo a lo largo de esta experiencia clínica que yo tengo. Y cuando yo hable de casos más particulares, siempre va a ser con consentimiento de la persona de qué estoy hablando, ¿cierto? Creo que eso es muy, muy, muy importante. Más de eso, quiero advertir que todas las opiniones que sean emitidas en este podcast buscan ser transparentes, buscan ser respetuosas, buscan ser precavidas. Sin embargo, soy consciente de que algo de lo que se diga en este espacio puede ser gatillante para algunas personas, puede ser difícil de escuchar para otras, pero mis opiniones, por lo menos, siempre serán desde el respeto, desde la inclusión, desde el entendimiento, desde también mi vereda de que yo sigo aprendiendo de todo, todo el tiempo, y, y que pucha, que soy un ser humano y que también puedo cometer errores y estoy súper abierta también a recibir opiniones, a recibir sugerencias, siempre y cuando esto sea desde una vereda del respeto, desde una vereda de la oportunidad de mejora, de poder compartir experiencias también. Así que eso me gustaría compartirles el día de hoy en este podcast, que ya la próxima semanita vamos a estar entrando de lleno a todo lo que es neurodivergencia y les voy a estar abriendo esta ventanita puerta de mi vida. Para ir cerrando, hoy hablamos sobre cómo surgió la idea de este podcast, cómo surge mi experiencia como persona neurodivergente, cómo me acerco a las neurodivergencias también y un poco la filosofía que vamos a estar llevando en este podcast, en este espacio y además volver a recordarles que al final del día se trata de crear un espacio en donde podamos ser auténticos, en donde nuestras diferencias no sean vistas como un obstáculo, sino que como características con las que cada persona funciona sin tener que ponerle un adjetivo luego de persona, como persona tanto, no, como todos somos personas. Y es este espacio el que quiero seguir construyendo junto a ustedes. Como este espacio nace de la necesidad de compartir herramientas y validar nuestras experiencias neurodivergentes para que podamos vivir con más comprensión y bienestar, quiero que nos quedemos con la gran frase que va a estar en todos estos podcasts, estos capítulos, es que el viaje hacia la autoaceptación comienza con pequeños pasos de autocompasión. Gracias por acompañarme en el episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides suscribirte, no olvides seguirme en mis redes sociales y compartirlo con alguien que también quiera sumergirse en este viaje, en esta exploración
y que también a alguien que le resuene este mensaje que les entrego el día de hoy.